Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham Cuellar. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Charlie? Pues así es, aquí está su podcast ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, ya saben, nos escuchan en Europa, incluso nos escuchan en Nueva Zelanda, que es parte también de que nos escuchan en Arda y en la Tierra Media. Mi nombre es Abraham Cuellar y ya saben, esto es Nerdify. Ahora, cuando salga este capítulo, se cumplen 68 años de la primer publicación de El Señor de los Anillos, y estoy hablando del primer tomo, que es La Comunidad del Anillo, por J.R.R. Tolkien. Claro, sí, el creador John Ronald Reuel Tolkien, como dices, mejor conocido como J.R.R. Tolkien, quien pues creó una mitología tremenda desde ya de que estamos hablando de 1937, iniciando con lo que es el Hobbit, y que pues realmente lo conozcas tal vez por encima o seas un fan de esos que son clavadísimos en todo esto, que realmente que realmente si te adentras a todo el mundo del Señor de los Anillos, wow, mis respetos para todos ellos, porque pues sabemos unos que somos un poco menos, no tan fans, que somos más, como que más ocasionales, pero también pues se vale de todo y siempre se puede aprender un poco más, porque también había visto unos grupos en los cuales se integraban tanto como lo que es fans que son muy adentrados y otros que apenas están iniciando, y como que entre todos se ayudan a comprender todo lo que es el Señor de los Anillos. Es vasto, es un mundo tremendo. Sí, bueno, cuando te metes a esos grupos y tú alegas ignorancia y que estás empezando, sí tienes mucha ayuda, pero la verdad es que a ti también hay mucho fan pinche tóxico. Digo, como en todos los grupos, nomás que acá, ¿cómo te diré, güey? Hay muchas facciones. Dentro de los puristas, o sea, a los que si viste la película de plano tú eres una mierda para ellos. A los que entienden que pues la gente entra por las películas y va, o sea, y puede que no les guste, pero entienden. Y, o sea, de todo, ¿no? Y otras que sí son demasiado, pues, muy nazis, sobre todo con el tema que más al rato hablaremos. De la raza, sí. Sí, exactamente, con el tema que está ahorita en boga de todos los fans de Tolkien, que es la nueva serie de Los Anillos del Poder. Rings of Power. Pero a final de cuentas, lo padre de esto es que es uno de esos pocos mundos. Yo no digo que otros mundos de fantasía no estén vastos, o sea, que sí los hay unos más que otros, pero el de Tolkien creo que es el que más se ha ido. Es que, güey, ha tenido más de, pues, ya casi 100 años desarrollándose, porque no nada más es en el tema de lo que Tolkien creó, sino lo que poco a poco su hijo Christopher Tolkien, que es el editor, y que con las cartas y incluso otros editores han ido más o menos desmenuzando lo que Tolkien escribió, de las notas, de las cartas, pues han ido expandiendo, ¿no? Incluso pues y como es un universo en donde iba evolucionando con el tiempo la mente de Tolkien, pues hay incluso algunas contradicciones que pues bueno, se tratan de ver ahí en la parte editorial. Pero híjole, es que tiene muchísimas cosas y es muy interesante de cómo surgió, porque es algo en lo que no todas las historias surgen, sino que la creación de todo que le llamamos el Legendarium de Tolkien de la Tierra Media, pues fue a partir de la creación de un lenguaje, del lenguaje Kenyan y el Sindarin, que son los lenguajes élficos. Y que al final de cuentas Tolkien era muy fanático a las lenguas y después estudió precisamente eso en Oxford. Y pues él creaba su lenguaje, pero pues para él el lenguaje tenía que tener un trasfondo, una historia como lo tienen los lenguajes normales. Entonces él empieza a crear algunos temas en su cabeza, sino que no es hasta un día en donde está revisando exámenes de sus alumnos, ahí en Oxford, en donde pues un alumno pues puso absolutamente nada en la página, la dejó en blanco, y ya a él se le ocurrió poner en un hoyo en el suelo, dibujó un hoyito, ¿sí? Un círculo, lo dibujó como si fuera un hoyo en la tierra, y dice, en un hoyo en el suelo vivía un hobbit. Y de ahí él se preguntó, ¿qué es un hobbit? Y exacto, empezó a desenmarañar todo esto, y como lo mencionaste, el 21 de septiembre de 1937 sale a la venta el libro del Hobbit, que es nuestra primera introducción a todo este Legendarium de la Tierra Media. Y, o sea, el que se haya creado no nada más un lenguaje, el que haya creado distintas razas, les daba incluso sus canciones,
Exactamente, o sea, la poesía, las canciones, les daba incluso su historia de cómo se crearon, por qué se crearon, o sea, básicamente, y esto lo podemos ver en el libro del Silmarillion, que es básicamente el Nuevo Testamento, Sí. Así igual de denso, pero más entretenido, o sea, te crea todo un tema, y después hablaremos del Silmarillion porque es demasiado meternos en otras cosas, ahorita nada más nos ocupa un poquito más esta trilogía que es El Señor de los Anillos. Pero te digo, es El Señor de los Anillos y todo este legendario Tolkien es básicamente mi obra de fantasía favorita. Y dentro de las películas, mi favorita es de todos los tiempos, no nada más de estas, es la de El Retorno del Rey, que esa básicamente la veo mínimo una vez al año, por lo menos ya sea en Navidad o en Año Nuevo, que es pues básicamente un ritual ya. Claro, sí, no, es que El Retorno del Rey es un peliculón hecho y derecho. Sí, las otras dos, tanto la de Las Dos Torres y La Comunidad del Anillo, son muy buenas películas, pero El Retorno del Rey las exponencia. Estamos hablando de batallas tremendas, estamos hablando de clímax increíble y que cómo salen los héroes de, digamos, que del hoyo a salir triunfantes y vamos a ver cómo realmente, pues ahora sí, es una de las películas que arrasaron en los premios Oscar y demás, otros premios que hay aparte, pero sí, no, es una de las mejores películas que se han hecho y que se harán en toda la vida. Sí, fíjate, 11 Oscars, me da risa porque cuando estaba viendo precisamente la entrega de los Oscars, no me acuerdo qué película ganó alguna categoría y dijeron, qué bien que no fuimos contra El Señor de los Anillos porque no hubiéramos ganado. Y eso es interesante porque, digo, nuestros amigos de la silla, el director que saben más del tema de la academia, nos podrán decir, pero es que a mí se me hace increíble que a una película, vaya, de fantasía, porque así está catalogada, sí es de acción, sí tiene drama, o sea, tiene muchísimas temáticas buenísimas, pero le hayan dado tantas presas, incluso la de mejor película, mejor director, mejor guion. Entonces es así como que, wow, que no le hayan dado la de mejor actor a Viggo Mortensen también me da cosita. Pero sí, aún así, o sea, incluso, y la versión extendida, eso sí puedo decir, como dicen nuestros amigos de la silla director, eso es cinema. Eso es cine, sí, con un cigarro. Así es, pero no, o sea, a final de cuentas, y me daba un poco de risa al principio porque cuando las fui a ver, pues estaba en secundaria, pues de preparatoria, y la tercera del Señor de los Anillos, yo no estaba aquí en Torreón, estaba viviendo en Chiapas, regresamos en vacaciones de Navidad, precisamente cuando sale esta película. Y yo ya había visto la primera con mis papás, o sea, la fui a ver con una amiga y con un hermano de ella, total, me quedé a la mitad porque jamás sabía que iba a durar tanto. Después la fui a ver con mis papás, la de Las Dos Torres la fui a ver con mi hermano y con mi papá y con un primo. Y la tercera pensamos que, es mi mamá, queríamos ir a verla y pensamos que no le iba a gustar. No, hombre, mi mamá salió fascinada. Creo que para ella no es mucho de ir al cine a ver ese tipo de películas, pero le encantó. Entonces dije, güey, es que esa película tiene muchísimas temáticas. Obviamente, es un arco de 3 películas, pero pues es que está, o sea, los temas son geniales. Claro que, más al ratito hablamos, hay adaptaciones específicas que le hizo Jackson al material original, pues sí, obviamente exacto, para temas de película. Sí, porque obviamente como toda obra tiene que tener sus adaptaciones del libro al guión de película y claro, tiene sus diferencias. Que como dices, hay fandom que realmente tóxico, que no le gustan, que quieren que se respete más todo esto, pero pues se tiene que ser comprensivo en que no todo puede ser, pues ahora sí que fiel a lo que del texto a la pantalla grande, pero eso siempre se agradece, que se lleven material y en este caso de tan buena calidad como es esta película, que muchos como tú la consideran así como es la mejor película que han visto. O sea, es que realmente tiene de todo esta película: drama, acción, algo de comedia, fantasía. Es que todo esto estamos hablando de tintes medievales, fantásticos, aventuras, lealtad, tintes homoeróticos, traición también. Y estamos viendo también uno de los mejores villanos que es Sauron, que también tiene su momento cuando le cortan el dedito. Dan el dedito, que se me hizo una tontada de que sí te voy a agarrar y le cortan el dedo. Oye, no hagas eso, si es una parte vulnerable con el anillo, ten cuidado. Sí, fíjate, bueno, en el libro tiene más razón porque, o sea, no fue nada más como que el vato estaba acostado y le cortaron el dedo, sino que estaban agarrando a Sauron a chingazos entre dos.
Entonces, pues sí es como, y era básicamente el señor de los elfos Gil-galad con su lanza, y Elendil con Narsil en ese momento. Entonces, pues sí fue un poquito diferente, pero pues al final de cuentas. Y algo que comentabas precisamente del villano, una de las cosas que tiene Tolkien, y sobre todo la fantasía a principios del siglo XX, es que no hay tonos de grises. Hay ciertos personajes que son buenos, pero tienen tentaciones. Ajá, y otros personajes que sabes que son malos, pero que sí siempre es buenos y malos. Aquí pues era muy simplificado. Se entiende también, Tolkien era católico, entonces incluso agarra muchísimos temas de ahí, de su fe y su religión para ponerlos en su legendario. Pero aún así, sí hay esa distinción de que es el malo casi sin rostro y todos los buenos, ¿no? Los orcos básicamente son también como el típico demonio, todo feo, o sea, todo lo malo es feo. Sí. ¿Sí? Claro que las formas de fantasía modernas, sobre todo a finales de los 90s o a mediados de los 90s, pues empiezan a divergir un poquito en ese sentido, pero aún así, o sea, durante muchísimos años todo era el bien y el mal, y obviamente Tolkien básicamente los inventó. Claro. Porque, digo, sí había otros autores, por ejemplo, Mervyn Peake con el castillo de Dormengast y otros escritores, pero básicamente Tolkien fue el que brilló más, vaya. Sí. Exactamente. No digamos que es el padre de la fantasía, porque la fantasía tiene básicamente desde que tenemos, desde que podemos dar historias, pero sí el de la fantasía más moderna, o sea, a partir del siglo XX, si tú escribías un libro y no era como emular a Tolkien, por lo menos, o mínimo darle un tipo de homage, o no te compraban el libro los editores, o no se vendía, porque la gente estaba tan acostumbrada a ese tipo de libros de fantasía. O sea, por ejemplo, sí se ven tintes incluso en la saga de Game of Thrones o la de Canción de Hielo y Fuego. Se ven tintes, por ejemplo, sobre todo en otra que a mí me encanta bastante, que es La Rueda del Tiempo. Se ven en muchísimas otras. Por ejemplo, en La Historia Sin Fin también es parte de un movimiento que traían en eso, en donde pues Tolkien era una inspiración. Entonces, sí, Tolkien lo que hizo fue una influencia cañoncísima en cualquier obra de fantasía, no importa si era literaria, si era en el cine, si era en la televisión, si era en la música, en las artes. O sea, creo que la historia que hizo a partir sobre todo del Señor de los Anillos fue una historia que tocaba muchísimas fibras. Aquí hay que hacer tal vez un punto y aparte, porque una cosa es el libro y otra cosa son las películas. No voy a decir cuál es mejor, porque a mí me encantan, me fascinan las dos por igual. Claro que pues el libro tiene más profundidad de otras cosas, y las películas están adaptadas de cierta manera que también tengan a un público más moderno o cautivo, porque sí, el libro del Señor de los Anillos es un poquito muy denso para poder leer. Yo me tardé un poquito en agarrarle la onda y luego ya me lo eché de corridito. El Hobbit sí es un libro muchísimo más ágil, ese sí me lo eché creo que en día y pico. Pero, o sea, la verdad es que todos los temas que traen ahí, y sobre todo toda la imaginativa y la inventiva, o sea, seguimos utilizando el molde que hizo Tolkien de los elfos y de los enanos. Sí. Todavía. El molde de los orcos, el molde de los temas oscuros en fantasía. Entonces, o sea, es innegable casi en cualquier obra de fantasía, por más moderna que sea, que en cierta medida no tenga algo de Tolkien. Sí, inclusive también esta criatura como lo que viene siendo el Balrog, que también después es adoptado en la obra de los Caballeros del Zodiaco, en la saga de Hades, que sale ahí uno de los espectros, que es Luna de Balrog, que básicamente es la armadura, es esta criatura con la que pelea Gandalf el mago. Sí, en ese momento. Incluso fíjate, en los 70s había un movimiento que decía Gandalf para presidente. Okay. Sí, o sea, la verdad es que incluso muchísimas bandas, por ejemplo, entre ellas Rush, ahí tienen por lo menos dos canciones muy específicas, la de Necromancer, que es para Sauron, y Rivendell, que es básicamente Rivendell de los elfos en su disco de Fly By Night. O sea, que están inspiradas 100% por Tolkien. Blind Guardian tiene como unas 3-4 canciones. Hay muchísimo, o sea, incluso se les han hecho pues muchísimas obras a partir de la música. No, sí, inclusive también ahorita que mencionas cosas aparte, también Sauron, que personaje de Marvel de los X-Men, que es como un pterodáctilo antropomórfico.
también adopta su nombre por Sauron, del Señor de los Anillos. Ahí lo dice en una de las viñetas: me voy a llamar Sauron por las obras de Tolkien, porque sí. Es que, o sea, esto está chido. Y te digo, incluso, o sea, en la música clásica, Johann de Meyer, que es un compositor allá europeo, escribió pues una obra que es Sinfonía número 1 del Señor de los Anillos, ¿no? Y con 5 movimientos: Gandalf, Lothlórien, Gollum, Camino, Viaje en la Oscuridad, Los Hobbits. Y aparte, esta no solo la escribió Johann de Meyer, sino que la Sinfónica de la Fuerza Armada de Estados Unidos grabó un disco precisamente con esta música, que por cierto está muy chida. Está también un músico sueco que se llama Bo Hansson, por ahí del 70, que también hizo un álbum inspirado en la saga del Señor de los Anillos, que está bastante fumadito y dices, ah, sí, setentero el pedo. Pues claro, obvio. Sí, o sea, Led Zeppelin, algunas canciones se las dedican o están inspiradas precisamente en el Señor de los Anillos, como Ramble On, que incluso menciona a Gollum y a Sauron. Misty Mountain Hop, que es sobre las montañas de la niebla. The Battle of Evermore, que básicamente hace alusión a la batalla en los campos de Pelennor. Entonces, o sea, sí tienen bastantito. La que a mí más me gusta son las canciones que tiene Blind Guardian. Incluso le dedican un álbum específico, no específicamente a la obra del Señor de los Anillos, pero sí a la obra del Silmarillion, que se llama Nightfall on Middle Earth, y que pues básicamente se avientan todo el libro del Silmarillion, pero pues en canciones y bastante bueno. Claro, sí, inclusive ya ves las portadas que utilizan ese tipo de bandas, siempre bien épicas, así de guerras medievales, bien arte muy genial. Y a que Blind Guardian agarra todo el disco, y sobre todo del Silmarillion, es algo así que te dices, órale, pues que aventrados, qué padre, qué genial. Sí, incluso la banda de Viking Metal, o bueno, de Death Metal, si quieren ponerlo así, Amon Amarth, sacó básicamente su nombre de una parte de Mordor que se llama Amon Amarth. Sí, Amon Amarth. Otra banda también de Thrash Death que se llama Kirit Ungol la sacó de esta torre que está ahí. Incluso gente del tema del black metal, por ejemplo, Count Grishnak es básicamente el nombre de uno de los orcos que sale en El Señor de los Anillos. O sea, sí tiene bastante influencia en mucho. Gorgoroth, por ejemplo, la banda, si las fue a ver, están chidos. Es básicamente, tomaron el nombre de una parte de Mordor que es la meseta de Gorgoroth, que es en donde tiene que pasar Sam y Frodo para llegar al monte del destino. Y o sea, te digo, tiene, híjole, bastante de dónde agarrar esto. Sí, no, influencia por todos lados, de cualquiera, tanto desde el Hobbit, Silmarillion, Señor de los Anillos y las demás obras que han salido, y que para que vean el impacto que tiene, y sobre todo, y también cabe resaltar de que pues la obra del Hobbit pues era básicamente un libro infantil, sí, y que realmente si lo lees es así como que, pues digamos, tranquilo, como dices, te lo echaste muy rápido por lo mismo, porque es así como que pues te la llevas leve. Es ya una historia de aventura simple. Sí, claro. Exacto. Y cuando pasas de ahí a lo que es El Señor de los Anillos, sí, al principio sí dices, bueno, tiene unos tintes que ahí van poquito a poquito, luego de repente, pum, da el cambiazo. Y El Señor de los Anillos, los tres, pues vas viendo el camino de lo que viene siendo Frodo y compañía, y cómo en la parte de lo que viene siendo las dos torres, cómo se va volviendo más denso el asunto, hasta el grado de cómo también vas viendo parte de lo que vamos conociendo a esta criatura Sméagol Gollum, cómo te terminó pues cayendo ahora sí que esa parte oscura, cómo se fue corrompiendo. Es, digamos, una historia trágica, como lo hay en todos. También hay una parte, también por ahí había visto. ¿Como AMLO? ¿También? No, ese ya estaba así. Sí, ese ya. Así nació. ya estaba corrompido. No, pero sí, también por ahí había leído alguna vez de que Sauron tenía otro nombre y que es una historia trágica también. Híjole. Lo cual. Sí. Mira, ahí te digo, no vamos a adentrarnos tanto en el Silmarillion, yo creo que ese se merece su propio capítulo, pero antes de Sauron hay otro super malote, que es básicamente como el jefe de Sauron, o el mero caguamero, que es Morgoth, o Melkor antes de eso, ¿no? Que es el enemigo de todos. Y Sauron fue su discípulo más... ¿Aprendiz? ¿Avanzado? Pues sí, o sea, como su capitán. Él el general y era como su teniente, su capitán, todo lo demás, ¿no? Sauron se trató de... Sauron también era un hijo de la chingada. Al inicio Sauron como que sí quería, no quería. Después
se andaba arrepintiendo, pero ya después dijeron, chingue su madre. Más Sí, vale servir. Y agarran esta precisamente paralelismo con el trabajo de John Milton, que pues está basado en temas de la Biblia, que es más vale servir en el infierno, pero más vale reinar en el infierno que servir en el cielo. Entonces dijo, pues chingue su madre. Le dieron oportunidad de arrepentirse los Valar, que son estos como los dioses de la Tierra Media, porque también hay un dios diferente que es Ilúvatar, Eru Ilúvatar. Pero digamos que los Valar son los dioses y este cuate es como otro de los ángeles caídos. Entonces dijeron, pues te puedes arrepentir. Dijo, Nel. Bye. Se escapó no se y arma. empezó a hacer su desmadre. Incluso hubo un momento en donde perdió su cuerpo porque se hundió Númenor, que era la capital de los hombres que eran los más amigos de los elfos, que en otro momento hablaremos de eso, porque es que si el Señor de los Anillos como libro tiene mucho de dónde cortar, el Silmarillion es otro pedo muy diferente, en donde tiene todavía más historia, y está muy interesante. Que de hecho, por ejemplo, ahora esta adaptación que van a hacer de los Anillos del Poder en Amazon, que está basado en la segunda edad de la Tierra Media. ¿Sí? Recordemos que todo lo que pasa en El Señor de los Anillos es al final de la tercera edad. Esto va a ser de los Anillos del Poder la segunda edad. La primera edad es todo lo que pasa en el Silmarillion, y antes de eso, porque es un desmadre. Y en la segunda edad es básicamente la guerra contra Sauron, de cómo va corrompiendo a los hombres, a algunos enanos, a los elfos, cómo ponen unos contra otros y todo. Y va a estar muy interesante, digo. Tolkien escribió muchísimo sobre la primera edad y antes de la primera edad, que se le llama el año de los árboles. Pero de la segunda sí tiene escrito, pero no es así como resumen en general, pero no tiene mucho. Entonces hay mucha tela de cortar. Entonces pues por eso yo creo que aparte de los derechos que pudieron comprar, exactamente obtener, pues bueno, tienen mucho de tela de donde cortar, y eso les sirve mucho porque pues al final de cuentas la gente reconoce más quién es Sauron a quién es Morgoth, a pesar de que Morgoth es más cabrón, pero pues tiene su lógica. Y hablando precisamente de las adaptaciones, incluso la historia de cómo se hicieron las películas que nosotros conocemos de Peter Jackson, porque ya hubo adaptaciones anteriores, que era la del Hobbit, animada, incluso El Señor de los Anillos, la parte de la Comedia del Anillo y El Retorno del Rey. Las había, al ratito hablamos de eso, pero las de Peter Jackson se tardaron como 10 años en producirse. Y es todo bastante. También una travesía, y está muy interesante. Sí, no, es que realmente llegar a ese nivel de producción, todo lo que implica desde lo que viene siendo agarrar un cast que se va a comprometer realmente a entender todo lo que es El Señor de los Anillos, y que todo el equipo de trabajo, todo, decirles, ¿saben qué? Así va a ser el pedo, va a ser un trabajo muy extenuante, pues va a requerir gran esfuerzo, pero va a redituarse y nos va a traer grandes satisfacciones para todos. Y a la fecha lo seguimos viendo, y como dices, El Retorno del Rey, que es la que sobresale de las tres, siempre va a estar ahí y nos va a dejar algo, porque la puedes ver y siempre le vas a encontrar algún detallito, algo que se te fue, y que pues meramente es una historia realmente increíble. Las peleas son épicas, las criaturas que aparecen, el Rey Brujo se me hace un villano tremendo también. Bueno, la forma en que lo vencen no me termina de convencer, pero pues bueno, está bien. Tiene que ver con una profecía y que el vato se hizo pendejo. Por menso. Sí, la verdad sí, o sea, por confiarse el güey, la neta. Sí, realmente. Porque, por ejemplo, en las películas Gandalf, o sea, pues parece que está indefenso. Bueno, en la versión extendida, porque en la versión de cine no la vimos así. Pero en la versión extendida, al parecer, Gandalf está indefenso contra él, cuando en realidad en los libros, después de que Gandalf revive, spoiler, pues Gandalf puede contra cualquier güey que le pongan ahí. Tal vez no contra Sauron, pero sí, el Rey Brujo de Angmar se la pena. Ándale, sí, ya sé, tremendo. Y también cuando salen estos criaturas, los olifantes, dices, wow, cómo dejan impactado a todo lo que viene siendo el ejército de los buenos. Y ven así como la desolación de que dicen, ya valió madre, o sea, estamos totalmente acabados. Y pues vamos viendo tanto la caída como la resurrección, o de algunos personajes que llegan a ayudar, como lo que son estos fantasmas que
pues quieren resarcir a la mera cuenta sus pecados cuando estaban en vida, y que pues ahora sí Aragorn pues les dice, miren güey, así está el pedo, ayudan y los libero. No queremos, bueno, está bien, siempre así, ahí vamos. Fíjate que una de las mis escenas favoritas de toda la saga, a pesar de que hay muchísimas buenas escenas, es precisamente en esta tercera película, en donde los Rohirrim llegan a pelear a los campos de Pelennor para auxiliar a Gondor. Desde que llegan, cómo ven precisamente la desolación del ejército de los orcos, porque imagínate, tú vas en tu caballito con tu ejército y dices, somos un chingo. Llegas y ves o sea, hasta donde alcanza tu vista, lleno de enemigos, y dices, ya valió verga. Ya valió madre. Entonces, lo que hace el rey es precisamente levantar sus espíritus, no diciéndoles que van a ganar, no diciéndoles que van a vencer, diciéndoles que van a llegar a partirse la madre y que se van a morir, pero que todo es por la gloria. Entonces, eso hace que el ejército pues se motive y vemos una escena en donde la caballería llega desde una colina, desde una posición alta, ojo Anakin, precisamente para arrasar con toda la infantería, y después llegan precisamente los Easterlings, que son los hombres del este con sus olifantes, y al principio sí se los está cargando el chorizo, pero o sea, pueden los Rohirrim con ellos. El chiste después era que se ve acá en cualquiera de las dos películas, en la versión extendida y en la versión de cine, que llegan unos barcos que son los corsarios de Umbar. Corsarios. Umbar era también lo vimos mucho aquí en El Señor de los Anillos, pero Umbar era un puerto costero en Tierra Media más para abajo. Entonces llegan los corsarios de Umbar, y si hubieran llegado, se les hubieran partido la madre, pero bien cañón. Afortunadamente Aragorn, precisamente con el ejército de los muertos, pues lograron derrotarlos, pues para poder darle este giro a la batalla, porque si no, te hubiera quedado pésimo. Sí, porque Aragorn también ya se veía así como que veía que ya llegaban los corsarios y hasta caía así como casi rindiéndose, viendo con su cara así de que cuando él le había dicho, o él decía de que no, a la batalla siempre hay que tener esperanza y todo eso, y cuando ve que llegan estos barcos dices, ya valió madre, ahora sí, porque ya nos dieron la espalda los fantasmas, que ya por sí pues estaban considerados como traidores, pero los ayudaremos, ya se armó, ahora sí la machaca. Así es. No, y fíjate, ahorita pensando un poquito en las diferencias entre las películas con el libro, así dentro de las más rápidas que me acuerdo, porque las diferencias entre las películas y el libro las van a poder encontrar en nuestra cuenta de TikTok en los siguientes días de que hayan escuchado precisamente este capítulo, o sea, diferencias específicas de cada una de las películas. Pero así de bote pronto, por ejemplo, en la de La Comunidad del Anillo, una de las que más se ha sonado y de las que más todo el mundo dice es precisamente la falta de Tom Bombadil. Tom Bombadil es un personaje que sale en el libro, que nadie sabe de dónde chingados salió, nadie sabe de dónde viene, incluso leyéndote el Silmarillion, pero ahí está, y es básicamente un señor con barba, botas amarillas si mal no recuerdo, sombrero puntiagudo, y que su esposa es una dama del lago, y que a él todo el mundo se la pela, pero es un señor muy, muy bonachón, ayuda a los hobbits y bye. Entonces, en realidad sí comenta Peter Jackson por qué quitó esa escena, y tiene un poco de razón, en donde es que de todo esto, pues no tiene mucho sentido el que esté ahí ese güey, porque el anillo ni siquiera le hace nada, se lo pone y no pasa nada, es de que pues una pieza de joyería más. Entonces en realidad el anillo no tiene nada que ver, porque, o sea, perdón, Tom Bombadil no tiene nada que ver ahí en la película, precisamente porque no hay un sentido. Digo, en el libro dices, chinga, ¿quién es este güey? Y jamás te vuelven a decir qué pedo. Y en todo el Legendarium de Tolkien tampoco te dicen bien de dónde viene, y hay muchísimas teorías, y eso es lo padre, pero sí, en la película estaba de más ponerlo, la verdad. Por más que muchos se rasgaron las vestiduras. Exactamente. Sí hay un libro de las historias de Tom Bombadil, pero hasta ahí. Luego, en el de las dos torres, una de las más sonadas es precisamente en la batalla de Helm, en donde en la película llegan elfos, pero en el libro jamás llegan. Eso sí fue un tema de la película. De hecho, iba a llegar Arwen y habían grabado escenas con Liv Tyler, pero sí dijeron después de que, güey, es que no tiene sentido lo que vamos a hacer después. Qué bien que no la pusieron. Digo, se hubiera visto muy chido, pero no tiene que ver después nada en la película. Y a final de cuentas, pues, bueno, quien la quitan, llegan un ejército de elfos que de todos modos los masacran.
Que tampoco, digo, no, lo único que hace es nada más como darle al espectador un poquito de, sí, son los elfos luchando, esto se pudo hacer, y darle un poquito más de esperanza, porque pues, la verdad es que sí se los está cargando de todos modos el chorizo. Y te digo, en los libros no aparece. Y en el Retorno del Rey, por ejemplo, una de las que más me acuerdo es, hay otro personaje que aparece aquí, que entiendo que no lo hayan metido porque ya es demasiado gente que lo que se fue metiendo, y es precisamente el príncipe de Dol Amroth. Dol Amroth es es un principado precisamente que está aquí en Gondor y que responde a Gondor, y en este pues, tema en el rey. Y pues bueno, Imrahil, que es el príncipe de Dol Amroth, pues básicamente asume el mando junto con Gandalf de las fuerzas de Gondor, porque pues, sí, aquí Denethor también está loco. Y la más grande que hemos visto en la versión extendida, pues es precisamente cuando llega el rey brujo de Angmar a Gondor, o a Minas Tirith más bien. Minas Tirith, sí. Y que pues se va a enfrentar a Gandalf. Esto sí pasa en el libro, que sí se van a enfrentar y precisamente se tiene que ir porque llegan los de Rohan. Pero aquí la diferencia es que vemos al rey brujo de Angmar como el super malote, el güey que tiene todos los poderes y que puede incluso con Gandalf, cuando en el libro no. O sea, Gandalf es de que pues órale, nos damos de chingazos, nos damos de madrazos, y te voy a derrotar, güey. Nada más que sí, había como lo dicen en la película, había una profecía en donde dice que ningún hombre puede matar al rey brujo de Angmar. Esta profecía, si mal no recuerdo, la hace Celeborn, uno de los elfos, en donde le dice, pues es que ningún hombre lo va a poder matar. Y este güey se la cree y dice, entonces nadie me puede matar. Tal vez ningún hombre elfo, ningún hombre, o sea, nadie vivo, pues. Cuando en realidad se refería a nadie del género masculino. Entonces por eso llega Merry, que le ayuda a Eowyn, que más allá de detener un poquito al rey brujo de Angmar, no pasa nada. Y Eowyn, que es una mujer básicamente, pues es la que lo tiene que matar. Entonces este güey se confía. Él piensa que nadie vivo lo va a poder matar. Literalmente nadie. Exactamente. Entonces ese es el tema también con las profecías aquí, que la gente pues, se pendeja. No era muy listo el rey brujo. No, ya sé. Y también ahorita que mencionas hablando de criaturas, cuando llegan a lo que viene siendo allá las puertas negras, también cuando aparece lo que viene siendo la boca de Sauron. Sí. También es una criatura que visualmente es impresionante, cómo llega ahí imponiendo. Y claro, lo derrotan también, y que ahí cuando vemos de que queda el caballo, queda la boca de Sauron, pero después desaparece. Es como que un errorcillo ahí. Sí, son cortes raros. Sí. Otra de las cosas, por ejemplo, es que cuando precisamente en esa batalla, el discurso de Aegon, que aparte que es genial, y que incluso ustedes tremendo. Pueden escuchar una canción de Megadeth que se llama This Day We Fight, que la pusimos en nuestra playlist ñoña de Nerdify cuando hablamos de la música inspirada por cosas ñoñas, y dentro de eso hay una playlist que sale del Señor de los Anillos. Ahí en esa playlist salen varias canciones del Señor de los Anillos o inspiradas en eso, y que ahí pueden escuchar. En esa parte iba a luchar Sauron, pero ya después Peter Jackson dijo, no, ya se me hace mucha mamada. Sí. Entonces, sí, las películas cambian muchísimas cosas tonalmente, incluso en algunos personajes, pero sigue una narrativa muy similar a la del libro. Y a final de cuentas todo termina igual, y muchos de los sucesos clave siguen igualitos, o sea, terminan igual. Entonces sí cambian cosas. Por ejemplo, la de el retorno del rey, en realidad no pelean ahí en ese libro contra la araña, sino que pueden en las dos torres. Pero bueno, a final de cuentas, o sea, y bueno, otras que les contaremos después en el TikTok, que están muy interesantes. Mira, las películas son buenísimas en un tema en donde tienen efectos especiales muy avanzados para su época. Avanzados. Si ahorita ya los ves incluso en 4K, y hay uno que otro que sí se ve bien culerito, pero lo que más tenían es que a final de cuentas eran efectos también lo más realistas prácticos. Posible. O sea, exactamente, efectos prácticos. Obviamente sí revolucionaron un tema en efectos visuales porque no tenían ese tipo de gráficos en el cine. Fueron 18 meses exclusivamente para grabar la película, más la postproducción, la preproducción. Entonces fue toda una odisea. Incluso dentro de las características especiales de las películas pueden ver todo lo que pasó. Está muy muy interesante, la verdad. Incluso
Aragorn, Viggo Mortensen no lo iba a interpretar, lo iba a interpretar otro cuate, después pues no funciona, llega Viggo Mortensen. O sea, está buenísimo. La verdad, las películas se las recomiendo a todo mundo, aunque no lean el libro. Ojo, si leen el libro, mejor. Yo le voy a leer a mis hijos primero el Hobbit, ya cuando tengan 12 años, órale, chingues el Señor de los Anillos. Sí, ahorita que mencionas también lo que viene siendo de efectos prácticos, pues los mismos orcos, sí. El maquillaje, todo eso, y que algo que se va a retomar también acá en esta serie de los Anillos del Poder, que realmente... Sí, qué bueno realmente, porque eso siempre se agradece, es algo que pues meramente le da un plus, porque ves la dedicación, ves que realmente las cosas pues se hacen pues ahora sí que con amor, y que no a las rápidas, no hacia el vapor de que sí, todo con CGI porque tenemos que sacarlo, como los trajes de Marvel. No, fíjate, algo que pasó precisamente un paralelo con lo de Marvel fue lo que hicieron en las películas del Hobbit, que son 3 películas que junto con su versión extendida, que en realidad no sé por qué las hicieron, digo, más allá de la lana, que al principio los iba a decir Guillermo del Toro, pero pues, ese es otro tema. Y terminó dirigiéndolos Peter Jackson, ¿no? Dices, pues Peter Jackson está bien, pero no, hombre, es un asco de películas. La verdad es que la primera película termina como, o sea, son los primeros 4 capítulos del libro, entonces es un libro corto también, o sea, independientemente de a qué velocidad lea uno o qué tanto estemos acostumbrados a leer, la verdad es que no es un libro largo como para hacerle 3 películas. Sí meten muchas cosas. Complicado. Sí, no, o sea, meten muchas cosas que no tienen nada que ver, le cambian otras que tampoco tienen nada que ver. Sí meten algunas, por ejemplo, cuando empieza el Círculo Blanco a luchar contra Sauron en Dol Guldur, que eso sí pasó, se menciona en el libro, pero no te lo narran, que está bien, sí. O sea, no pasa nada. El Señor de los Anillos, el primer tomo, al principio iba a ser un tomo normal, ¿no? Pero dijeron, está muy largo, la gente no te lo va a comprar, entonces los editores Alan Unwin lo dividieron en 3 tomos, y que son 6 libros, ¿no? O sea, 6 libros se les dice así, pero cada tomo tiene 2 libros. Entonces el primer tomo pues es La Comunidad del Anillo, que salió el 21 de julio del 54. El 11 de noviembre del 54, ese mismo año, haz de cuenta que tú lo compraste en verano. Para Navidad ya tenías la segunda parte, que era las dos torres. Y hasta octubre del 55 sale El Retorno del Rey. Entonces así es básicamente después un tomo que sale en los 60s, que está interesante la portada, está muy sencilla, que pues se ve de fantasía, pero básicamente El Señor de los Anillos está hecho para leerse en un solo tomo, no pasa nada si te los lees en diferentes, pero algo curioso, por ejemplo, son las traducciones que nos llegan al idioma en español. Claro. Y hay una historia bastante extraña y bastante entretenida, que es la primera traducción que se le hizo al Hobbit en español, y esto fue precisamente en Argentina. Antes de que lo agarrara la editorial Minotauro, pues hubo una traducción de Teresa Sánchez Cuevas. Lo interesante de esta traducción es que le pusieron El Jovito, de la editorial Fabri de Editora. El Jovito, pues tú escuchas y dices, es que el Hobbit en realidad es una palabra superinventada por Tolkien. No es como elf o elfos, que existían el tema de los elfos en las mitologías, el tema de los enanos. De los orcos, punto que los no. Trolls. Pero, exactamente, los trolls. Pero el Hobbit no, este es 100% invención de Tolkien. Entonces, pues acá le pusieron el Hobbit, pues nomás para hispanizarlo. Chingue su madre. Incluso Tolkien, cuando supo, pues no le gustó, no solamente la traducción de decir del Hobbit, pues no, sino que cambiaban varias cositas dentro del libro que Tolkien dijo, güey, es que esto no tiene nada que ver. Cambian algunos conceptos y cambiaron incluso algunos nombres de algunas de las razas. Por ejemplo, los trolls, que en las nuevas ediciones en español siguen siendo troll, ahí son enano. Ok. Que nada tiene que ver. O sea, pues tú sabes, no. tú entiendes un troll que es una chingaderota grandota, sí, en el imaginario. Más monstruoso. Exactamente, y no tiene nada que ver con enano. Dwarf o los enanos, en la versión en español, Fabril Editores, que es precisamente esta del Jovito, le dicen gnomo, que tampoco tiene mucho que ver. A los goblins, o sea, los duendes, los que también son malos, aquí le dicen duende, que pues está muy similar. Ahí sí no hubo tanto pedo.
En la de elfos también lo dejaron igual. En la de los wargs o los wargos, que son los orcos, le dejaron warg porque pues, les dio chingagan. Pero al hobbit sí le pusieron jovito, que no tiene nada que ver. Entonces, incluso traducción de Fabril Editores, que es esta de Argentina, que fue la primera edición en español del Hobbit. Normalmente, ya les dijimos, el Hobbit empieza con esta de In a hole in the ground, there live a hobbit, que básicamente pues, se traduce en un agujero en el suelo, vivía un hobbit. Aquí Fabril Editores dijeron, pues vamos a hacerlo como los cuentos. Entonces la primera oración es, había una vez un hobbito que vivía en una cueva en la tierra. Y la verdad es que a Tolkien no le gustó, o sea, le super cagó. Él dijo, yo les ayudo con la traducción. Claro. Pero lo hicieron a un lado. Digo, se hicieron alrededor de como unas... ¿Qué te gusta? Como unas 1000 impresiones de esto. Y pues se acabaron y ya jamás la volvieron a editar. No, pues no. Y ya es un elemento de colección porque... Pues, de colección, sí. Sí, digo, o sea, aquí, acuérdense, el Hobbit salió en 1937 y en Argentina, que fue su primera traducción en español, salió hasta el 64. Ya después, que por fin Editorial Minotauro, que es ahora una de las primeras de las editoriales más grandes de fantasía, que es parte de Grupo Planeta, pues la toma y que de hecho tienen casi todos los derechos a cualquier cosa que sea de Tolkien, pues la vuelve a reestrenar, ¿no? Más o menos por ahí de los 80s. Pero durante muchísimo tiempo no tuvimos una muy buena traducción de El Señor de los Anillos ni del Jovito. El Jovito. Sí, no, es que qué mentada también, no respetan pues ahora sí que tu trabajo. Y pues con todo derecho te pones así con una mano en la cintura de que ¿qué cabrones están haciendo? Respeten. Sí, güey, ¿no? O sea, y sobre todo cuando te dices, yo les ayudo, güey, no hay pedo. Claro. Y te mandan al chorizo, o sea, pues no manches. Y ves el resultado, pues no, con mayor coraje el de Tolkien, pero, qué caray. Y también en los 70s que sale lo que viene siendo esa película animada del Hobbit, sí. que tiene muchas canciones que realmente a mucha gente como que no le convence esta historia, pero pues bueno, ahí queda también como brebaje cultural esa película en la cual vemos a Gollum como si fuera una especie como de rana, nombre sapo, algo así bien raro. Sí, fíjate que esas adaptaciones de Rankin y Bass, que es la casa productora, ya se vuelven más artículos como de nostalgia. Ajá. Más allá de decir, wow, la super adaptación animada. Porque sí están de la super chingada, pero sí se vuelven más artículos de nostalgia que otra cosa. Sí, nos parecen así como, no sé, película animada, no, si lo hubiera sacado, no sé, el canal Hallmark o algo así. Ahí bien raro. Dato curioso, el canal Hallmark sí las transmitía, ¿eh? Interesante. De hecho, en aquellos años cuando existía Canal 2, ese que transmitía películas piratas, pasaban El Señor de los Anillos, así grabadas del cine, y con esas traducciones malísimas que le ponían, casi, no sé, a Frodo le ponían Floruro, Gandulfo, no sé, ponían esos, no sé quién las traducía, pero ahí les ponía ahí esos subtítulos bien extraños, pero así Canal 2 hasta que le cayó la ley. Oye, ahorita que acabas de mencionar precisamente las traducciones y más allá de la del Jovito, pues es interesante incluso las traducciones que le hacen ya en la que tiene Minotauro, que es la versión en español oficial, que incluso los nombres los hispanizan, porque por ejemplo no es Frodo Baggins, que a final de cuentas es un nombre propio, pues se supone que debería quedar así, para que le ponen Frodo Bolson, Bolson cerrado en vez de Bag End, que son nombres propios, o sea, no son traducciones del texto, o no deberían de ser traducciones del texto, pero se volvió ya parte de lo normal en español. Algo que a mí sí me molesta y no por los nombres es la traducción, esta tropicalización de las fechas. Okay. Porque, por ejemplo, dicen Midsummer's Eve. Midsummer's Eve básicamente es el equinoccio de verano. Pero en las versiones en español las ponen como las fiestas de San Juan. Las tropicalizan demasiado en un contexto religioso que no tiene nada que ver ahorita sí con el Hobbit. Sí entiendo que es como para que la gente sepa más o menos la fecha, pero no pasa nada si le dices equinoccio de verano. Sí, o sea... fiesta de verano o algo así. Exacto, o por ejemplo, puedes decir Yule. Sí, es de, invierno. Pero, Navidad, que no tiene que ver una cosa con otra. Pues es no, el realmente. problema que yo tengo.
Sí, también, por ejemplo, dentro de las ediciones de Minotauro tienen algunos errores editoriales y faltas de ortografía que durante muchísimos años, más o menos por ahí de los 80 se empezaron, Claro. y no se habían corregido. Se supone que ahora, a partir incluso de mayo, que lanzaron las nuevas ediciones revisadas, que ya quitaron mucho de ese tipo de cosas. No las tengo, algún día las compraré, ahorita no sé por qué soy pobre, pero pues bueno, ya veremos. Pero te digo, esa es una de las cositas también ahí que tienen Que te las dejan versiones ahí en una es- espinita. Exacto. Sí, no, ya sé, también tengo ese problema también en cualquier, tanto en libros como en películas, cuando tropicalizan algunas cosas, y dices como que para qué, pero pues bueno, qué cosas así cuando lo hacen. Sí, otro de los temas que tiene El Señor de los Anillos es precisamente la guerra y la devastación que deja. Y eso sale, y la camaradería, obviamente, pero y eso sale Sí. de la propia vida de Tolkien. O sea, el cuate estuvo en dos guerras mundiales, en la primera Sí, y en la segunda. Vio todo lo que, las masacres, vio, o sea... sí, los horrores que deja. Exactamente. Entonces, y otro de los incluso actores, bueno, uno de los actores precisamente de las adaptaciones del Señor de los Anillos con Peter Jackson, que fue Christopher Lee, fue el único actor, y es más, el único en toda la producción que conoció a Christopher Tolkien. De hecho, a J.R.R. Tolkien. De hecho, J.R.R. Tolkien le dio su bendición para que si algún día había una adaptación, que él pudiera ser Gandalf. Claro. Ian McKellen hace un papel genial. Gandalf muy bueno, sí. Exactamente. Y Christopher Lee hace un muy buen Saruman. Pero sí me hubiera gustado ver a Christopher Lee como Gandalf en alguna adaptación, porque hubiera estado interesante y más o menos como para cumplir precisamente los deseos del autor original. Pues es que Christopher Lee es villano antagonista por excelencia. Básicamente Por eso mejor que sea Saruman. Sí, y otra de las cosas también es que la familia de Tolkien, salvo uno de sus nietos, tenían prohibido hablar de las películas, que estaban haciendo un desastre con el legado de Tolkien, que a final de cuentas yo creo que les ayudó más a vender. Ya sé. Pero Christopher Tolkien, que es hijo y editor de J.R. Tolkien, y la mayor parte de la familia dijo, esto es un horror, yo no sé qué están haciendo aquí, esto es una porquería. El hijo de Christopher Tolkien, que también es escritor y que incluso ahorita es consultor del nuevo show, dijo, pues a mí sí me gustaron. Y se va. Y de hecho tuvo broncas con toda la familia hasta hace poco. Claro. Y de hecho él aparece como uno de los soldados de Gondor ahí. Oye, y un rumor que también algo quieren hacer un proyecto, pero de Aragorn. No sé si sea solo eso o si se tenga algo de verdad. No recuerdo. Mira, es que los derechos a todo el tema del legendario de Tolkien son un chingo. Porque son los derechos de la tierra, de la tercera edad. Los venden por edades. De la tercera edad, que es básicamente cualquier cosa que tenga que ver con el Señor de los Anillos, que eso los tenía Warner, los perdió porque ya no hizo más cosas. Sí, ya no. los tiene Amazon en una partecita. Todo el tema de la segunda edad, que ahora los tiene Amazon. Todo el tema de la primera edad. Y el tema de lo de Aragorn es en la tercera edad, que es más o menos, pues sí, como a finales de la tercera edad. Entonces sí tienen tema de dónde agarrar. Pero pues es que hay muchísimas cosas que se pueden sacar del legendario. Sí, no, sí, pero es que es larguísimo. Inclusive, no sé, una serie, una miniserie, no sé, algo de puro Sauron, ¿por qué no? Ver otro concepto de él, bueno, que ya sabemos de que todo lo que viene siendo su trasfondo, pero ¿por qué no? Vamos a ver algo del villano. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la de los Anillos del Primero Poder. esta de los Anillos del Poder, porque sí, como dices, o sea, tiene hate, pero algo que mencionabas hace días cuando estaba ahora en la Comic Con es de que en el panel veías que los actores lo están haciendo con amor, que están haciendo un proyecto muy interesante, que están entregados a él. Sí, fíjate, fue algo que me alegró porque estaba viendo uno de los en vivos y les preguntaron a los actores varias cosas. Felicia Day, que es actriz y conductora, pero es súper ñoña, la actriz, les está preguntando cosas muy específicas y los vatos sabían contestarte de tu personaje un chingo de cosas. Y yo, su puta madre, güey. O sea, se nota que se pusieron a estudiar sus personajes, que se pusieron a estudiar todo el tema del legendario. Entonces dije, bueno, por lo menos, o sea, y obviamente, digo, hay cosas que la van a cambiar, ¿no? Pero por lo menos saben de dónde viene todo esto y eso a mí me alegra bastante.
Claro, sí, que, pues que eso es algo muy genial, que realmente le dan leídas, que le dan repasadas a sus personajes, a la historia, y que no nada más así el guión que tienen y ya, ahora sí, así como se va. Eso es algo que se agradece bastante. Y pues vamos a ver ahora en septiembre, ya cuando se estrene la serie, seguramente estaremos hablando de ella, así como en su momento, cuando fue la Rueda del Tiempo. Sí, y fíjate, una de las cosas también chidas de la serie es que van a utilizar al mismo escritor al mismo músico más bien, al mismo compositor de las películas del Señor de los Anillos, que es Howard Shore, que pues básicamente hizo un trabajazo sí, no, en tremendo. Las películas. O sea, yo todavía me acuerdo muchísimo de los soundtracks, están excelentes, los sigues utilizando. Geniales. Sí, los escuchas y sabes, Señor de los Anillos. Entonces, ¿sí? O sea, no te puedo decir que es el John Williams de la generación o lo que quieras, no, pero sí puedo decir que esa música está tan identificada con la película, que es lo mismo que si tú escuchas las de Star Wars, que si tú escuchas las de, por ejemplo, la de Superman y varias, así que luego las identificas. Exactamente. Y otra de las cosas que también están utilizando, por lo menos en parte de los libros y en otra parte también de las películas, es que esta producción de Los Anillos del Poder va a utilizar las ilustraciones de Alan Lee y de John Howe. Estos dos ilustradores fueron claves en el desarrollo de la imagen de la película, que aparte estos ilustradores ilustraron algunas portadas precisamente del Señor de los Anillos. Claro. Utilizaron estas obviamente para la película y las van a utilizar para el show. Hay otros ilustradores como Tess Nasmith, Mike Flock, o Donato Giancola, en donde pues también que tienen mucha influencia, pero pues básicamente Alan Lee y John Howe, más Alan Lee, son los que más han influenciado estos vistazos a la Tierra Media. De hecho, el libro que yo tengo del Señor de los Anillos está ilustrado por Alan Lee, entonces pues y las portadas que tenía el Silmarillion y el Hobbit también. Claro, sí, inclusive también lo que viene siendo el mapa de todo lo que es la geografía de allí, pues realmente te das con él una idea de cómo está todo lo que tienen que recorrer para las andanzas, para las empresas, de tener que ir de un lado a otro, el camino desde la comarca de Hobbitown hasta Mordor, todo lo que tuvieron que pasar, sufrir realmente, porque fue un sufrimiento, un martirio para lo que es Frodo, y también pues bueno, pues para todo lo que viene siendo la comunidad del anillo, y que pues inclusive también para los mismos orcos, tener que andar de aquí para allá, de un lado a otro, chingándose entre ellos mismos. Aunque los orcos tenían bastiones, que eso es importante. O sea, por ejemplo, en las películas no lo menciona tanto, pero en el libro sí tienen bastiones en diferentes partes de la Tierra Media. Y se la llama Tierra Media no porque dijeron así, o sea, sí hace alusión a que es dentro del mundo de Arda, que así se llama este mundo. Ea es el universo. El mundo de Arda tiene pues varios continentes, y la Tierra Media está en medio de esos. Está las tierras del oeste, que está Valinor, que es en donde viven los dioses, claro, o las tierras imperecederas, a donde parte Gandalf, Bilbo, Galadriel, incluso el mismo Frodo, y al último Sam, que no se ve en la película pero sí lo menciona, hacia donde parten las tierras imperecederas. Y en el otro lado tenemos las tierras del este, abajo tenemos obviamente las tierras del sur, las tierras oscuras, que son varias cosas, que las mencionan en otros libros, que no son historias, vaya, sino que como recopilaciones o cartas de Tolkien. Claro. Y sí es un mundo vasto, pero pues básicamente todo es en Tierra Media. Hagan de cuenta que es la historia del mundo, pero contada desde Europa, como casi todo mundo no la sabemos. Sí. Ya sé, solamente un pedacito, pero sí, pues con ese basta y sobra en este sentido. Así es. Y pues digo, a final de cuentas, o sea, ahorita que mencionamos precisamente esto de legendario, es que Tolkien tiene un chingo de libros, aparte obviamente de los que él ha publicado, como la historia de Kullervo, que es una historia bastante trágica, y otras adaptaciones, pues tiene pues historias póstumas. Una que se llama Bilbo's Last Song, que es la guía de los nombres de la Tierra Media, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, Cuentos Inconclusos, en donde nos expande un poquito más sobre el tema de Númenor, y otros que son más o menos como 12 tomos, que se llama La Historia de la Tierra Media. Obviamente
compilado y editado por su hijo Christopher Tolkien. Los últimos que han salido son Los hijos de Húrin en el 2007, la historia de Beren y Lúthien, que es una historia muy querida por Tolkien porque habla de una elfa y un hombre en donde tienen tal vez un amor imposible y a través de una odisea logran estar juntos, que básicamente está relatando un poquito lo que él sufrió con su esposa Edith. Sí. De hecho, lo padre de sus tumbas es que cuando ella falleció le pone abajo del nombre de Edith, le pone Lúthien, que es el nombre de la elfa, y cuando él muere, él manda poner en su tumba, antes de que se muriera, Beren. Entonces básicamente claro, es lo que él hacía. Él se murió más o menos como unos 20 meses después de que ella falleció, y es una historia bastante padre, que es una historia muy seminal del Silmarillion. Después de ahí, en el 2018 sale La caída de Gondolin, que es una ciudad de los elfos que está escondida, y recientemente ha salido, pero ya sin Christopher Tolkien porque ya también falleció, pero con ayuda de dos de los editores que tenía muy cercanos y que también conocen mucho el trabajo de Tolkien, que es La naturaleza de la Tierra Media, que te habla de muchísimas cosas de cómo estaban conformadas, que es de Karl Elf Holstetter, que aquí nos dice básicamente pues que Tolkien no nada más escribió una historia, sino que iba describiendo los lenguajes, pues básicamente la fauna, la flora que estaba en la Tierra Media, y La caída de Númenor, que pues, es precisamente 2022, pues editada por Brian Sibley. Te digo, son muchísimas de las obras, es muchísimo lo que hay sobre este mundo de Tolkien, y que yo creo que se va a seguir expandiendo, y que incluso pueden sacar novelizaciones de todo este desmadre del Silmarillion, que sí se puede, pero pues bueno, ya veremos cómo está lo de los anillos del poder. Sí. Ya sé, como diría la abuelita, si Dios nos da, presta vida y salud. Exactamente, que yo creo que no nos va a prestar porque pues ya nos vamos a morir, tal vez. Yo creo que nos movemos primero nosotros antes de que todo este tema de Tolkien se acabe. Ya sé. Y qué bien. Antes de que nos quedemos sin agua. Pero bueno, en las noticias, siguiendo con la temática de Tolkien, pues nos revelaron el nuevo tráiler de Los Anillos del Poder, un poquito antes de la Comic Con, sí, pero ya es básicamente el último tráiler que va a salir antes de que en este septiembre se estrene esta serie, en donde nos dieron un poquito más de vistazo sobre la temática, sobre los otros personajes. Uno de los meros es Galadriel, que en la segunda era no tomó tanta relevancia, según lo que yo me acuerdo en el Silmarillion, pero en la primera era así, Galadriel era otro pedo muy diferente, y más otros gente que sale ahí. Aparte de eso, también salió una fecha de estreno para la película animada de la Guerra de los Rohirrim, que se va a estrenar en abril 2 del 2024. Y pues esta básicamente también incluso va a contar con la voz de Miranda Otto, que la hace de Owen en las películas del Señor de los Anillos. Y esta es básicamente, hasta ahorita nos va a contar la primera guerra que tuvieron, la primera batalla que tuvieron en el abismo de Helm. Y pues aparte, Cinemex tiene funciones para ver la trilogía del Señor de los Anillos en todo su esplendor en la gran pantalla. Claro, así que si quiere ver El Señor de los Anillos es un momento idóneo ahora que estén en Cinemex de nueva cuenta. Así es. Y bueno, y pues es que básicamente esta semana son noticias de la Comic Con, lo que nos dejó realmente muy buen material. Sobre todo creo que Marvel fue el que robó todo, porque DC dejó poquito a desear. Pero antes de entrar a lo que viene siendo esa parte, pues nos deja también de que The Walking Dead, una que ya hemos hablado aquí, que ya hemos criticado, que no la dejan morir, pues apareció Andrew Lincoln, ya saben, Rick Grimes, y lo que dicen Danai Gurira, Michonne, y pues que hace ya varias Comic-Cones que se había dicho de que iba a haber una trilogía de películas de Rick, y que a la mera hora pues ni se hizo ni nada, y ya va a quedar simplemente en una miniserie de 6 episodios que va a salir el próximo año 2023. Creo que todavía no hay nombre, pero ya está ahí el proyecto. Rick Grimes, Andrew Lincoln, que cuando apareció se llevó las palmas, igual Danai Gurira, pero Andrew Lincoln pues fue ahora sí que el que robó en ese momento en el show. Sí, mira, yo no le hago petición a los productores, yo ya le hago petición a los fans. Ya dejen de consumir tanta basura, güey. Ya déjenlos morir un ratito. No sé, unos 10 años. Y luego ya vuelven a revivir a The Walking Dead. Ya sé, ahora sí revivan a ese zombie, pero
pues bueno, qué caray. Y también lo que vimos, también algo nuevo material de Shazam. Y lo que se rumoraba durante estos días de que iba a ser la aparición de Henry Cavill. Y pues, oh sorpresa, no apareció Henry Cavill. No. Yo lo único que me llevo de las noticias de DC y la Comic Con, más allá de los trailers que pues también, pero tampoco son la gran cosa, es que pues bueno, Jim Lee en un panel que tenía, que pues a final de cuentas él traía su propio pedo, que sí había colaborado con algunos artes conceptuales para las películas de DC. Le preguntaron, oye, ¿y que el Snyder o Smith? Y él comenta, pues mira, ahorita no hay planes para nada, entonces no estoy trabajando en eso. A lo que básicamente dijo, mira, pues ahorita no estoy chingando, joven, ahorita no hay nada. O sea, sí diciéndonos como que Warner no tiene intención de seguir con el Snyderverse, a lo cual está bien, digo, no pasa nada, pero con que continúen, güey, porque siento que están como que en pausa, se van, regresan y no vemos hacia dónde va esto. Pedos internos con los actores, con las actrices, está ahí como que en la tablita, y pues vamos a ver cómo se sostiene DC en los próximos años con los proyectos que vienen, ya saben, el Blue Beetle, la de Aquaman, The Flash, Shazam, y vamos a ver qué rock and roll con esto, pero pues sí, realmente la falta de aparición de Henry Cavill pues habla más que todo. Sí, la única noticia buena, entre comillas, depende de quién le quiere escuchar, que salió de DC en la Comic Con es que el evento que tiene Dark Crisis, su nombre normal, su nombre original y el nombre que van a seguir utilizando es Dark Crisis on Infinite Earths. Entonces está medio fumado y básicamente dicen que es una continuación de Crisis en Tierras Infinitas. Digo, han salido dos números, el primero que yo leí está muy bueno, el segundo no lo he leído, pero pues a ver, ya invéntense cosas nuevas y ojalá y esté muy buena la historia, pero ya partamos de lo antiguo. Ya sé, pero es que se trata de reciclar, pero como mencionábamos también, pues Marvel fue la que se robó y pensamos que se iba a guardar para su evento y pues no, sí se aventó buen parte de las luminarias, de las luces. ¿Y qué estamos hablando? De que nos dejó ahora sí la llamada Multiverse Saga, que sería la quinta fase y la sexta. Ya teníamos algunos de los proyectos, ya los habían nombrado, pero ahora sí ya nos los dieron ya con fechas, ya saben, Ant-Man 3, Quantumania, que va a aparecer lo que viene siendo villano MODOK, también pues Kang el Conquistador, Guardians of the Galaxy Volumen 3, que inclusive se dice que ya es la aparición final del equipo, pero Chris Pratt quiere que Star-Lord siga apareciendo en otros proyectos. Pues sí, güey, quiere trabajo. Porque dinero, claro. Ya saben, también para verano del próximo año, la temporada 2 de Loki, noviembre del próximo año también, la nueva película de Blade, ya con vamos a ver qué hay, porque pues sí, ya saben, recordar, hay un episodio que hicimos de Blade hace poco, está muy bueno. Secret Invasion, que sale para primavera del 2023, de Marvels, esa pues no sé quién la espere, pero ahí está, de Marvels. Ironheart, Agatha Coven of Shells, y una de las más esperadas, pues ahora sí, Daredevil Born Again, que ya nos trae de nueva cuenta a Charlie Cox y a Vincent D'Onofrio a sus roles, ya saben, porque ya también se anunció de que Marvel ya tiene una categoría R restringida ahí para sus proyectos, así que se dice que pues esta de Born Again, que va a contar con 18 episodios, pues va a tener la misma tonada, la misma, pues ahora sí que curso de lo que llevaba las de Marvel Netflix, pero vamos a ver acá qué onda. Sí, también y lo hicieron muy bien ahí, porque imagínate que le hayan cambiado un tono, digo, obviamente le van a meter sus cosas de Disney al tema de Daredevil, a lo cual se me hace lo más normal del mundo, pero creo que tampoco lo van a sobresaturar como en otras películas, y que van a dejar que Daredevil respire un poquito con esa pues con ese rating que le van a dar, porque claro, sí estaría muy, muy complicado llevarlo a nada más a PG, como le dicen, nada de Parents Guidance,
en donde pues básicamente es clasificación A y se acabó, ¿no? Entonces acá con que le lleguen a clasificación B15 está bien, porque si no sí le quitarías muchísimas cosas que tiene Daredevil y yo creo que sí contrastaría mucho con lo que la gente ama de ese personaje, independientemente no nada más de los cómics, sino de lo que viene arrastrando de la Netflix. Claro, sí. Y también en el más reciente tráiler de lo que viene siendo de la serie She-Hulk, ya tuvimos un vistazo un poco más a lo que viene siendo el traje de Daredevil, ya con esos tintes amarillo con rojo, que llaman el traje amarillo, que pues bueno, son nada más básicamente una parte de las piernas y los brazos, pero pues ahora sí que pues ya tenemos al Diablo de Hell's Kitchen de nueva cuenta. Inclusive se dice que para esta serie de Born Again ya va a traer de nueva cuenta a Christian Ritter como Jessica Jones. Es un rumor, lo dijo un insider, así que pues algo ha de saber. Vamos a ver qué onda. Y claro, también lo que viene siendo el brinco de lo que, bueno, los otros proyectos que faltan, que viene siendo Capitán América 4, New World Order. Ahora sí que vamos a ver a este nuevo Capitán América. Y Thunderbolts, creo que es de las también esperadas, que se dice que ya tenemos un equipo base, pero también se dice de que va a traer nuevos personajes, es muy lógico esto, pero la llamada fase 6, que solamente nos aventaron 3 proyectos, que vienen siendo ahora sí los 4 fantásticos para noviembre de 2024, sí, exacto, por fin, vamos a ver qué onda, y que los 2 de los Avengers también para 2025, de Kang Dynasty y Secret Wars, una de las más esperadas. Sí, ojo, no confundamos esto de Secret Wars o esta película que es básica, que sería la 6ª de los Avengers. No es como el capítulo, o no está basada en el cómic del que nosotros platicamos. De hecho, en el capítulo pasado, que su nombre completo es Marvel Super Heroes Secret Wars, pero sí es un arco que sacan a partir de que tienen este universo de los Ultimates, y que pues sí es básicamente una batalla en los multiversos. Entonces está un poquito más basada en eso. En algún momento platicáramos de eso, pero por lo pronto sí no tiene nada que ver con de lo que ya platicamos. Sí, vamos a ver qué nos dejan estos proyectos. Ya cuando lleguemos vamos a estar como, ahora sí, ese Chris Evans viejito que sale al final de Endgame. Exactamente. También otros proyectos que ya vistazo a lo que viene siendo esa serie animada de X-Men 97, que es la continuación de la serie de los 90s. Un arte que se ve un poquito más modernizado, tiene unos tintes de esa serie de Marvel y los X-Men que sale, o Marvel, Wolverine y los X-Men que salen en los 2000, pero está bien, o sea, se ven bien los diseños, un nuevo modelo para lo que viene siendo Magneto, se ve interesante, vamos a ver, y ya saben, hasta 2023 vamos a tener eso. Y lo que mencionábamos en el programa pasado, ya en las noticias también, justamente lo que falta de los The Mutants, que sería el nuevo nombre, vamos a ver para cuándo, porque creo que hay todavía un problema en cuanto a los derechos de que tiene Fox, pero hasta que lo suelten, ahora sí, creo que esa es la causa de que no anunciaron nada tal cual, pero vamos a ver qué onda. También se anunció una 3ª temporada para la serie de What If, esta serie animada, y además de que es un vistazo también para lo que es esta serie de Spider-Man Freshman Year, que dejó muchas dudas en los fans, porque si es canon, que si es de otro universo, porque salen unos personajes que pues no han aparecido en el MCU, como Norman Osborn, o el mismo, lo que viene siendo el Doctor Octopus, Escorpión, pero pues bueno, vamos a ver qué sale a partir de aquí. Y también el tráiler de lo que viene siendo de Wakanda Forever, donde ya vimos a Tenoch Huerta como Namor, el submarinero, con unos tintes ahí de lo que tintes un poco aztecas, mayas, y una Atlántida que no es la Atlántida, sino Tlalocan, como acá la van a nombrar, que pues es básicamente una tierra mesoamericana que quedó sumergida, muy parecido realmente a la historia, pero acá va a tener un giro totalmente distinto. Digo, a mí me caga Tenoch Huerta como personaje, o sea, como persona pública, pero me da gusto que haya un actor mexicano en un rol prominente y precisamente en un personaje muy importante en el universo Marvel,
y que a partir de aquí, que va a estar muy interesante. Digo, y entiendo que yo no estoy tan apegado al universo Marvel como otras personas, como para decir, ¿por qué quita la Atlántida? A mí se me va a hacer muy interesante, la neta. Y que lo hagan a partir de estas raíces mayas, de estas raíces latinoamericanas. Y me gusta que gracias a eso, ojalá y tenga su propia serie Namor, y que gracias a esto haya más actores y actrices latinos en este universo. A ver qué pasa. Digo, independientemente que a mí me cague Tenoch Huerta, qué bien que hay un papel de un mexicano y en un papel muy prominente, en un papel así segundón, sino un papel que sí puede tener repercusiones incluso en el universo Marvel. Sí, porque pues va a ser el antagonista acá en Wakanda Forever, que después vamos a ver que realmente él no va a ser el mero villano, sino va a haber un tercero, el villano de verdad, y se va a volver pues ahora sí que de los buenos. Pero hasta que a finales de este año vamos a ver pues, esta película, y ya saben cómo cambió toda la historia a raíz de la muerte del pues el actor principal por causa de cáncer. Y Armor Wars, pues ahí, gracias, en su casa, tal vez ya lo cancelaron, no lo sabemos. Pero fue al que todo el mundo se le olvidó. No, según vi que subieron una historia de que sí, sigue en pie el proyecto, pero nada, es una historia de Instagram. Así como que, ay, se nos olvidó, pero solamente eso. Al güey de la presentación, ay, perdón. Sí, eso es a lo que se resumió lo de Armor Wars. Sí, y otra de las noticias precisamente de la Comic Con, digo, hay un chingo, pero estamos resumiendo así como que en general. Pero otro, por ejemplo, se dio un vistazo a la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, en donde vemos un Ran rapado. Eso nunca pasa en los libros, pero digo, creo que más o menos para dónde van, está bien. Y pues al final, al parecer, va a ser una amalgama esta segunda temporada del segundo y tercer libro. Tenemos hasta la fecha que La Rueda del Tiempo está programada para 8 temporadas. Vaya, son 14 libros. Y esta segunda temporada va a tener 8 capítulos. Y pues sí se entiende que vayan a tener que ser una amalgama. Digo, yo preferiría una temporada por libro, pero pues bueno, van a ser una amalgama de estos 2 libros que en sí están muy chingones. Y entiendo porque para la tercera temporada, que ya está confirmada, que precisamente confirmaron aquí en la Comic Con, pues vamos a dar un salto completamente, por ejemplo, como en los libros, los primeros 3 libros es pues historias medio genéricas de fantasía y con muchos rasgos de Tolkien, y a partir del cuarto libro, que va a ser yo creo que esta tercera temporada, pues da un salto enorme a toda la mitología que creó Robert Jordan. Pues vamos a ver qué onda. Y dentro de este tema de la fantasía, también en la segunda, en esta edición de la Comic Con, se reveló el tráiler de la nueva película basado en Calabozos y Dragones, que se llama Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, y está protagonizada por Chris Pratt. Ya hubo una adaptación, ha habido varias adaptaciones, incluso animadas, ¿sí? de Calabozos y Dragones. Incluso hay una serie animada y hubo 2 películas, una que fue del cine y otra que fue directo a DVD. La directa a DVD no la he visto y ni pienso verla, tal vez porque sí sé que está más culerona. La del cine está bien chafa, está muy genérica, está entretenidona. No sé, si estás viendo la tele, la pasan y la dejas y sí te entretiene un rato. Los efectos especiales están del nabo. O sea, sí sale Jeremy Irons y pues hace su papel. Pero sí sale Marlon Wayans, que su personaje está bastante gracioso. Pero esta película con Chris Pratt se ve bastante padre. Me da una vibra un poquito a un libro que acabo de leer, que se llama Kings of the Wild, de Nicholas Ames. Incluso este libro está basado en su propio mundo, pero tiene elementos de Calabozos y Dragones, por ejemplo, como el oso lechuza, que aquí lo vemos. E incluso la música y la ambientación y el humor, o sea, la música que pone incluso en este trailer, que es de la canción de Immigrant Song de Led Zeppelin, también se utiliza mucho la inspiración de Kings of the Wild. Y pues al final de cuentas también, pues sí, obviamente tiene ahí sus tintes de The Legend of Vox Machina, que está dentro del universo de Dungeons and Dragons, y pues fue una adaptación de animación en Amazon Prime, que pues
les digo, dentro del mismo universo. Pero pues vamos a ver qué tal. Se ve interesante. La voy a ir a ver porque pues quiero palomear a gusto con esta adaptación de fantasía de Calabozos y Dragones. Sí, un proyecto que llega el próximo año, vamos a ver qué onda. Se ve interesante, como dices, vamos a ya hasta ver el resultado final. Así que la mitología fantástica crece y crece. Así es. Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado el capítulo. No se los olvide que vamos a sacar videos precisamente en TikTok, en donde les vamos a ver un poquito más de contexto sobre El Señor de los Anillos y estas diferencias entre la película y los libros. También nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Y ya saben, sacamos capítulos todos los viernes. Y recuerden: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas.